eh, este eh, forma elegante de reunirnos a través de un evento académico, yo creo que es lo que más nos interesa a todos los colegas, y sin duda hacerlo de la mano de gente con calidad humana, profesional y un gran amigo como es nuestro querido Luis Manjarres Gutiérrez, conocido desde la residencia, el Gran Manja. Muchísimas gracias por aceptar formar parte de este selecto grupo de ponentes para esta gente que es, al igual que yo soy el primero en decir, estamos ávidos de conocimiento. Muchísimas gracias. Y quiero platicarles un poquito de nuestro querido Luis Manjarres. Sin duda siempre fuimos muy empáticos por ser gente del sur. Vean que él obtiene el título de médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Después tuvimos el grado de especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El mismo instituto le brindó este curso de alta especialidad en psiquiatría de la adolescencia, y además no se quedó aquí nuestro querido colega, cuenta con una maestría y doctorado en educación, lo cual pues siempre es interesante saber cómo los psiquiatras nos hemos diversificados en diversos aspectos del conocimiento, y qué mejor en esto tan loable y necesario como es la docencia y particularmente en educación. El doctor Luis Manjarres Gutiérrez funge como coordinador de evaluación en la subdivisión de especializaciones médicas de la Facultad de Medicina de nuestra querida UNAM. Asimismo, es profesor de asignatura en la maestría de Introducción a la Salud Mental en la licenciatura de Medicina de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, y es profesor invitado en el área de neuroanatomía en la licenciatura en neurociencias de la misma facultad. Los temas en los cuales ha sido versando su interés en este querido colega tabasqueño, pues es la depresión, la conducta suicida en una población tan vulnerable como son niños y adolescentes, psicopatología general, sistemas complejos y por supuesto en administración y gestión de sistemas educativos. Sin más preámbulo, les agradezco a todos nuevamente el enlazarse, y particularmente a nuestro querido doctor Manja, que aquí esté. Te mando un abrazo y bienvenido, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos honras con ello. No, hombre, Adelante. Ricardo, muchas gracias a ti y al grupo y bueno, a los colegas que estamos reconociendo acá en la conexión de esta conferencia. Intentaré, no sé si tantos conocimientos, porque al final, afortunadamente, este asunto de la salud mental, las psicopatologías, siempre va a cambiar y esperamos que las cosas siempre cambien y comprendamos cada vez mejor todo esto, pero sí intentar dar una aproximación un poquito más específica para estos asuntos que van emergiendo con los conocimientos y con el cambio de los tiempos y cosas así, ¿no? Entonces, déjame empezar con este asunto. Muchas gracias, Ricardo, ¿eh? Muy bien, a ver. Y dice esto, perdón, ¿eh? Ok, bueno. Entonces queremos, bueno, un gusto, ya me hizo el favor, Ricardo, de introducirme con ustedes. Luis Manjarres, médico psiquiatra. Eh, Igual me dedico a la práctica clínica de forma privada. Y bueno, quiero platicarles un poquito en esta noche eh, elementos específicos de déficit de atención en niñas, adolescentes, mujeres. Como ustedes bien saben, y quiero pensar que muchos de los que estamos acá estamos en la práctica clínica o estamos valorando constantemente pacientes, ¿no? De todas las edades. Sabemos que la presentación de los síntomas están
modulados y están condicionados por muchísimas circunstancias. Yo creo que es lo que eso vuelve fascinante a la psiquiatría, ¿no? En este asunto del déficit de atención, obviamente, pues sí, tenemos que pensar desde la evaluación de de los niños, niñas y adolescentes y menores de edad, que esas expectativas de cómo se tienen que comportar van a estar mediadas por las expectativas de género, ¿no? Se espera que niñas y adolescentes pues se envuelvan pues, de forma femenina, sean empáticas, sean cuidadosas, sean capaces de generar amistades, tengan habilidades organizacionales y sean pues obedientes, al contrario de lo que se espera de los niños como estereotipos de género, que bueno, solemos esperar que sean pues, más rebeldes, que sean más respondones, que sean más hiperactivos, ¿no? Pero cuando las niñas presentan precisamente estos síntomas, los más cuando van a consultar con nosotros y decir, oiga, traigo a mi hija porque es terrible, porque grita, porque pega, es decir, cuando presentan síntomas como impulsividad, hiperactividad, desorganización, pues tienen mayor riesgo de ser sometidas a juicios de valor más que aproximaciones que puedan resolver y valorar si esto es un problema de salud o un problema de conductual que requiere cierto tipo de aproximación, ¿no? Entonces, al estar sometidas a estas expectativas, se ha propuesto que las niñas, principalmente con síntomas externalizados, que son los menos tolerados en este grupo de edad y género, pues tiendan a enmascarar todavía mucho más los síntomas, ¿no? También hemos visto, perdón, también hemos visto que el género tiene mucha influencia en los procesos de diagnóstico, tanto en las disciplinas físicas como en las disciplinas de la salud mental. Por ejemplo, ¿no? Los infartos, siempre vamos a pensar que el que se va a infartar es el señor de 50 con sobrepeso y con alopecia, y no la señora posmenopáusica de 45 años, de 40, 45 está muy joven, de 50, 50 y tantos años, que además tiene antecedentes de riesgo desde la gestación. Entonces, es muy importante que vayamos revisando cómo estos elementos de expectativas de salud pueden incidir o no en la correcta observación y diagnóstico de todo esto, ¿no? También sabemos como psiquiatras, como personal de salud mental, que recibir un diagnóstico puede ser parte central de la identidad de un individuo en cualquier momento de la vida. Es decir, este asunto de conocer que tengo, saber que estas conductas, que estas modificaciones o estas irregularidades conductuales afectivas que suelo tener el déficit de atención son parte o tendrán que ser parte de mi propia identidad, puede modificar mucho la proyección, tanto para la búsqueda de diagnóstico como para la aceptación del tratamiento y principalmente también para afianzar pues, la esperanza y la autoestima en el proceso de mejora de la condición de salud mental. Ahora, ¿qué cosas pueden influir en todo esto? Sabemos, ¿no? Los factores biológicos específicos de género, los factores socioculturales, y hablamos un poquito de las expectativas de género. Ojo, que esas expectativas de género no solamente se expresan en los observadores familiares o escolares, sino lamentablemente también se pueden llevar hacia el campo del observador clínico. Sabemos que muchos de los niñas y adolescentes mujeres que van con nosotros en la consulta ya tuvieron ciertas valoraciones con otros profesionales de la salud que, bueno, en algún momento, entre sus prácticas y expectativas de atención, pues llegan a decir que esto es normal para la edad, normal para el género, ¿no? Entonces, precisamente esta sensibilidad hacia estas diferenciaciones de género nos pueden dar lugar a un diagnóstico más temprano y el inicio más efectivo del tratamiento. Una cosa muy importante acá es esto. Muchos de los criterios que hemos utilizado, que se han propuesto para el asunto del diagnóstico del déficit de atención, estuvieron basados, y eso es algo que se repite constantemente en la literatura, estuvieron basados en criterios principalmente masculinos. Con esto, o sea, si ponemos a las niñas con estos síntomas, ahorita vamos a platicar un poquito de la diferenciación, empieza a haber digo, empezaron en los noventas, pero recientemente ya hay metaanálisis bastante interesantes de 2022 para acá, 2021 para acá, donde nos hablan de diferencias de género. Entonces, al someter a las niñas, a las niñas estas evaluaciones muy sesgadas por género, pues obviamente se atrasaba la posibilidad del diagnóstico y el tratamiento, ¿no? En la infancia, el ratio de diagnóstico en niños, niñas es de 3 a 1, es decir,
se diagnostican más niños con déficit de atención que niñas. A lo largo de Cuando, estos cuando, años y cuando se medio hace hemos esta perspectiva estado de tratando desarrollo del déficit de atención a lo largo de la vida, el radiodiagnóstico llega a ser 1-1. Es decir, ¿qué está pasando con este subgrupo de niñas y adolescentes que llegan a un diagnóstico tardío? Sí nos hace pensar que este diagnóstico empieza a ser tardío, empieza a ser mal llevado desde el principio y por ende nos va a generar mayor posibilidad de todas las complicaciones que conocemos del déficit de atención, ¿no? Sabemos que el déficit de atención existe y persiste existe en la infancia, persiste hasta la adultez, llegando a afectar más o menos entre el 2 al 6%, dependiendo del estudio que uno revise, de la población a nivel global. Entonces, con estos datos, siempre hay que pensar por qué en los sets de evaluación diagnóstica y terapéutica, tanto clínicos como experimentales, dejamos de lado un poquito la evaluación específica de niñas y adolescentes. Bueno, difiere. Conocemos desde tiempo atrás que hay mayor frecuencia de síntomas de inatención, distractibilidad, desorganización, olvidos frecuentes y uno que luego no sé si se nos olvida, a mí sí se me olvidaba, por eso ahora lo pregunto con más especificidad, el daydreaming, ¿no? Esas ensoñaciones, este momento de desconexión del entorno, donde no son episodios de ausencias, cuidado con eso, pero sí son niñas que de repente están ensimismadas, pensando en escenarios probables, posibles, enlazando por ahí elementos de imaginación con lo que está en su circunstancia académica y ¡pum! Pierden el hilo de las cosas y está la inatención completa, ¿no? Y en niños se ha registrado todavía mucho más frecuencia de síntomas externalizados, como puede ser la hiperactividad y la impulsividad. Lo conocemos los frecuentes, la hiperactividad, impulsividad, golpes, conductas disruptivas, agresiones físicas, mayor frecuencia de oposición y desafío. Es decir, este tipo de circunstancias que son mucho más notorias y también hay que hacer énfasis en algo, son mucho menos toleradas por los medios de observación de los menores. De ahí que obviamente pues, la referencia sea mucho más frecuente de estos niños externalizados y niñas con síntomas externalizados que niños y niñas con síntomas internalizados o de inatención, ¿no? Entonces, se está proponiendo que esta evaluación se lleve pues más allá, ¿no? Sí tenemos que pensar en los grandes elementos que pueden en algún momento explicarnos estos disfunciones, que al final es la palabra que hemos aceptado mucho en la psicopatología, ¿no? La heredabilidad, la transmisión de rasgos, obviamente los patrones de crianza. Sabemos que esto es genético, tiene una gran carga de genética, el déficit de atención, por lo tanto vamos a encontrar papá o mamá con déficit de atención, con mucho mayor tolerancia a la expresión de los síntomas y por ende mucho de esta tolerancia y mucho de esta crianza también de papás con déficit de atención lleva a la presentación tardía, ¿no? de los signos y síntomas. Y principalmente como trastorno de neurodesarrollo, sí tenemos que valorar mucho ¿cómo es la transición o en qué momentos puede empezar este grupo de signos y síntomas y cómo puede modificarse a lo largo de la exposición de la niña, del adolescente, a factores de riesgo, como puede ser, y lo vamos a ver más adelantito, factores de riesgo psicosociales relacionados con la vulnerabilidad relacionada con el déficit de atención? Entonces, muy importante, muchas niñas que van a tener déficit de atención van a tener otras comorbilidades internalizadas, haciendo que esto vaya confundiendo el diagnóstico, lo vaya volviendo cada vez más tardío o se priorice un diagnóstico sobre el otro. Entonces, obviamente, como parte de los criterios tiene que ver con la sobrerepresentación de síntomas externalizados más que internalizados o de inatención, esto vuelve más confuso la posibilidad de tener la distinción de grupos sintomáticos. A eso vamos. Entonces, obviamente, niños y adolescentes hombres tienen más tasa de diagnóstico. Muchas mujeres principalmente, y esto
se han visto reportes en pacientes adultas con el diagnóstico tanto de déficit de atención como de trastornos afectivos, van a buscar principalmente esto, ¿no? El sabe que vengo por depresión, porque siempre me regañaban, porque siempre me iba mal en la escuela, porque mi mamá era muy exigente conmigo. Empezamos a revisar la comorbilidad desde el diagnóstico presentado por las mujeres, que son síntomas de estudios afectivos, y lo más frecuente que podamos encontrar es déficit de atención comórbido, ¿no? Otra cosa que también está bastante revisado desde hace tiempo atrás es la comorbilidad entre trastornos por uso de sustancias, trastornos, otro tipo de trastornos conductuales y Pero trastornos ¿cómo hace alimentarios, todo esto? lo que hace que en algún momento voltemos a ver más esta comorbilidad y dejemos de lado o aplacemos el inicio del tratamiento de los síntomas de fondo, ¿no? Entonces, estas diferencias pueden, la presentación de los síntomas, y hablando pues, específicamente de niños, de niñas y mujeres adolescentes, eh, en algún momento, además de la distractibilidad y además de las habilidades de organización decrementadas, vamos a ver que pueden tener esto, ¿no? Decremento en autoestima, mayor dificultad en relaciones con pares, mayores probabilidades de ansiedad y trastornos afectivos, y esto desarrolla estrategias de compensación que enmascaran síntomas de TDA. No es nada infrecuente encontrar niñas y mujeres que han desarrollado personalidades o estrategias muy obsesivas, que a veces o igual se pueden confundir con trastornos de personalidad o con rasgos de personalidad grupo C, y nada, que abajo de eso está un déficit de atención que ha ido compensando a través de experiencias a veces muy negativas a lo largo de la vida. Entonces, es frecuente, ya platicamos, ¿no? 14% de las niñas con déficit de atención fueron tratadas por depresión antes que por el déficit de atención, comparado con el 5% de niños que llegan a ser tratados por diferentes psicopatologías, donde se empieza a tratar el déficit de atención y tratamos mucho menos los trastornos afectivos. ¿Por qué diagnosticar y tratar? Esto es algo que que se ha platicado de mucho tiempo atrás y lo sabemos y cada día lo corroboramos desde el punto de vista clínico y epidemiológico. Las niñas y mujeres con déficit de atención eh, aquí se ha propuesto, ahí varía un poquito la literatura, se ha propuesto que tiene que predominar la combinación oposición y desafío, crianza con padres con psicopatología y síntomas externalizados para que esas probabilidades de conductas de alto riesgo se presenten. Sin embargo, hay otros resultados que precisamente enlazan este asunto de los trastornos afectivos ansiosos y del desarrollo pobre de la autoestima con las conductas de riesgo. No, obviamente, siempre diremos, harán falta más datos, harán falta más metaanálisis, harán falta más umbrella reviews para poder en algún momento enlazar estos datos. Desde el punto de la observación clínica, yo creo que podemos ir haciendo la predicción o vamos a dejar la inferencia, ¿no? La inferencia de que cuando existe mayor desarrollo, eh, mayor desarrollo de modificaciones afectivas y de autoevaluación positiva en niñas y adolescentes con déficit de atención, mayor riesgo hacia las conductas de riesgo. Llámese embarazo, inicio temprano de la vida sexual, embarazos no planeados y mayor probabilidad para la coerción de conductas de riesgo. Platicamos esto, ¿no? Entonces, en combinación con el entorno social, las van a colocar siempre en situaciones de embarazos tempranos, acoso, explotación, relaciones interpersonales que las pueden llevar a situaciones muy complicadas, ¿no? Repitiendo un poco, la baja autoestima en combinación con demandas sociales vinculadas pueden generar creencias crónicas como culpa, sentimientos de inadecuación, sensación de fallo crónico, que obviamente van a ir ahondando hacia el espectro ansioso depresivo. Entonces, tener déficit de atención en niñas y mujeres sabemos que duplica la prevalencia de abuso de sustancias, incluyendo tabaco, trastorno depresivo. Es bastante interesante acá. Esto me llamó mucho la atención y por eso lo quise señalar. Las niñas y adolescentes mujeres con déficit de atención, cualquiera de sus modalidades, tienen mayor riesgo para desarrollar pobreza. Eh, y esto lo podemos sumar, por lo menos en la
bueno, las mediciones de género y variables de género y desarrollo socioeconómico que tenemos en México, las grandes variables para tener por desarrollo psicosocial o socioeconómico en México es el género femenino, menor tasa de nivel educativo e inicio temprano en la vida sexual. Eso, hoy ya obviamente pertenecer a grupos minoritarios, afrodescendientes, indígenas, cosas así, situaciones así, perdón, donde si se los vamos sumando, vamos a ir, como veíamos en la imagen anterior, estructurando y relacionando situaciones de riesgo donde vamos a presentar situaciones donde la magnitud de esto se multiplique, ¿no? Sabemos también que puede triplicar el insomnio, ¿no? Por sí mismo el déficit de atención va a tener trastornos del dormir, dolor crónico, ideación suicida, abuso sexual y ansiedad cuando se comparan con mujeres con déficit de atención. También el riesgo para desarrollar otro tipo de patologías puede incrementarse con el diagnóstico del déficit de atención, ¿no? Más bien con el diagnóstico, pero sin el tratamiento de déficit de atención. ¿Qué pasa en el salón de clases? Eh, y ahí yo estaba leyendo este artículo y es muy interesante porque sí plantean desde las expectativas de género este asunto de que el cerebro prosocial de las niñas y adolescentes mujeres tendría que ser mucho más eficiente que el de los hombres, hablando en la capacidad de conocer y mantener interacciones personales más o menos trascendentes, ¿no? Trascendentes hablando tanto de confianza como de longitud. Entonces, sí se ha visto que las niñas con déficit de atención tienen menos probabilidades de presentar eh, conductas disruptivas o externalizadas cuando se comparan con ellos, ¿no? Regresando al punto, las conductas externalizadas son menos toleradas por los medios estructurados como pueden ser los salones de clase. Lo conocemos, los consultamos, estamos siempre al pendiente de las situaciones del salón. Sin embargo, eh, esta transición se logra ir reduciendo a lo largo de la vida, es decir, las niñas que pueden ser observadas como con conductas externalizadas, más o menos puede tercero o cuarto de primaria, suelen ir reduciendo la intensidad y principalmente la tolerancia del observador, profesor o profesora en el aula. Eh, tienen tienen mayor riesgo de no poder socializar las niñas con trastornos externalizados que las niñas con trastornos internalizados. Sin embargo, cuando establecen estos vínculos, son basados en el rechazo, están basados en conductas compensatorias para lograr la aceptación y se ha visto también que son menos estables longitudinalmente. Entonces, esta tasa de rechazo por pares se ha cuantificado hasta el 62% en niñas, comparado con el 9% eh, de niñas sin el diagnóstico con déficit de atención, ¿no? Entonces, algo está pasando acá. Por ahí, cuando observamos los resultados generales, se hablan de patrones, obviamente, de inestabilidad, la impulsividad. En el grupo de niñas y adolescentes inatentas, por ejemplo, era este asunto de te estoy hablando, no te hago caso, parece ser que no te interesa. Es decir, sí va a haber un grupo por ahí de niñas y adolescentes donde esta capacidad de interacción o este desarrollo de las conductas prosociales también va a estar modificado. Este rechazo suele persistir hasta la adolescencia, pero aquí me falta una letrita, sumándose al mismo rechazo de los padres y rechazo por los adultos. Y bueno, ahí obviamente podemos entrar en las situaciones de evaluación de riesgo de bullying, de riesgo de acoso escolar por parte de profesores y profesoras, que es otra de las instancias que tenemos que estar siempre muy al pendiente cuando evaluamos estos patrones de conducta en las niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Entonces, otra cosa muy interesante que esto nos lleva un poquito más al diagnóstico de inicio tardío, ¿no? Muchas mujeres van a iniciar el proceso de diagnóstico después de que un licón familiar han sido diagnosticados con déficit de atención, principalmente los hijos. Mismo asunto, ¿no? Eh, llevamos a los, llevamos a los menores a ser tratados porque pues ya nos hablaron de la escuela, sabemos como clínicos la tasa
de la vida que tiene este asunto, indagamos patrones de conducta en papás y cuidadores, obviamente, pues, cuidadores con carga genética de primer nivel, ¿no? Y pues encontramos eso, las mamás, suelen ser principalmente las mamás las que llevan a las niñas y a los niños con déficit de atención. Pues muchas ocasiones cambia la percepción inclusive de qué ha pasado con los patrones de crianza y vinculación que tienen. Habitualmente ya son mamás, las hemos visto, que van a tener trastornos afectivos, trastornos ansiosos, algunas seguirán en vinculaciones de pareja, otras ya no. La tasa de divorcios también se exacerba en mujeres no tratadas con déficit de atención. Muchas se autodiagnostican. Ahorita, afortunadamente, con las redes sociales y las iniciativas que se han tenido de la comunicación en la salud mental, existe mucha oportunidad de escuchar información y de llegar a la sospecha diagnóstica por parte del individuo. Eso está muy bien. Siempre quiero que hay que escucharlos. Sin embargo, sí se ha observado este asunto de que van principalmente mujeres, ¿no? A le decían, la enfermedad que tengo que luchar para tener, ¿no? Entonces van con el clínico, la clínica, o habitualmente, bueno, pueden ser psiquiatras, no psiquiatras, ¿no? Obviamente no vamos a decir que esto no pasa a través de las disciplinas en las que se contacta para buscar la atención, pero dice, oiga, yo tengo esto y le di esto y leí aquello, ¿no? Entonces, muchas mujeres adultas jóvenes o adultas ya con la disminución gradual de los síntomas, que obviamente empiezan desde la infancia, van intentando convencer al clínico de que sí tiene déficit de atención. Y en muchas ocasiones los clínicos dicen, no, no, lo que tiene usted es depresión, ansiedad. Eso de la atención lo vemos después, o sabe que no es, usted está confundida. Entonces sí se vuelve una lucha a veces de las expectativas, de los sesgos diagnósticos versus la información que traen los pacientes, principalmente mujeres, para decir, oiga, sí, sí tengo déficit de atención. Entonces es muy importante que se tome en serio estas propuestas de autodiagnóstico que se están dando muy, muy frecuentemente, ¿no? Entonces, obviamente en estos estudios de diagnóstico tardío, pues muchas mujeres, adolescentes tardías, adultas jóvenes, pues van a reportar muchísimo malestar por no haber sido tratadas de la infancia. Entonces empezamos a explorar un poquito el panorama y nos encontramos que fueron receptoras en muchas ocasiones de violencia emocional. Sabemos lo que coopera esto perdón, para el desarrollo de síntomas internalizados, afectivos y ansiosos. Sabemos que exploramos un poquito más y son niñas adolescentes que han tenido dificultades escolares, que se han percibido frecuentemente por debajo del promedio de lo esperado para el desempeño personal. Se describen frecuentemente crianzas y periodos de la niñez difíciles caracterizadas por dificultades familiares, sentimientos crónicos de falla y rechazo social. Eh, Son niñas y adolescentes que van adaptándose a estos problemas, modificando patrones conductuales, estableciendo conductas tales como la obsesividad, la dependencia, la ansiedad, en muchas ocasiones hasta patrones de sumisión, como ya que ya vimos que las van a exponer frecuentemente a otras situaciones de explotación interpersonal, y se han detectado síntomas que pueden persistir y que se confunden con los afectivos. Un síntoma que persiste a lo largo en estos seguimientos a largo plazo y se refiere con más frecuencia en las mujeres con diagnóstico tardío de déficit de atención son las dificultades para la regulación emocional. Es decir, esta disfunción, permítame decir, ejecutiva, lo que es el monitoreo afectivo y la regulación afectiva, es un síntoma que persiste a lo largo del tiempo. Se pueden ir modificando los externalizados, se pueden ir modificando los síntomas de inatención, pero regulación emocional es un síntoma que prevalece a lo largo del tiempo, por lo cual debe ser muy importante, parte muy importante de nuestra exploración clínica, ¿no? Se ha empezado a proponer la búsqueda de especificidades diagnósticas para el déficit de atención en niñas y adolescentes. Eh, Empiezan los esfuerzos, si ya hay cosas muy específicas, les digo, todavía viene esta combinación de
grupos y criterios diagnósticos que emergieron desde grupos de exploración diagnóstica con pobre representación femenina y sobre representación masculina, pero por ejemplo, en este artículo presentan la propuesta, ¿no? De que puede presentarse con inatención o combinado, ¿no? Ahí ya empezamos con una redundancia, pero bueno, busquemos. O sea, la idea es que no hay que pensar que todas las niñas van a ser exclusivamente o van a tener exclusivamente síntomas inatentos, sino que sí tenemos que explorar ante la sospecha la posibilidad de combinación sintomática, ¿no? ¿Y por qué bien parecía redundante? Porque la severidad de los síntomas externalizados siempre es menor. Entonces esto vuelve, digamos, menos frecuente la búsqueda propositiva de síntomas externalizados en niñas. La inatención, ¿no? Aparte de la susceptibilidad, también puede ser caracterizada con otras tareas relacionadas con el foco o el ser atencional, como puede ser la disminución de los esfuerzos, la desorganización. Los síntomas son constantes, más que ocasionales o fluctuantes, que esto es algo que sí en este grupo de estudios se encontró, es decir, esta inatención suele ser constante, 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 con impactos acumulativos longitudinales, más que tener como que estos picos de disregulación conductual, ¿no? Se observa principalmente en etapas de desarrollo. Ahorita por ahí una propuesta bastante interesante. Vamos a hablar de la influencia de los neuroesteroides en este asunto, eh, pero sea principalmente en picos de desarrollo o principalmente en transiciones académicas, ¿sí? Cosa que también podemos ver en niños, pero uno lo ve mucho, ¿no? Son estas niñas con muy buen desempeño en primaria, viene bueno, las modificaciones relacionadas con la exposición, bueno, con la aparición de niveles mucho más altos de neuroeste. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? No me adelanto. Viene la modificación social, educativa, y ¡pum! Estas niñas se nos van a promedios muy, muy, muy bajos. Y entonces, de tener un set conductual de desarrollo más o menos tolerado, se transforma en una intolerancia muy, muy frecuente dirigida hacia este grupo de edad, ¿no? Entonces llegan al consultorio y dicen, no, es que cambió, es que quién sabe qué le pasa, seguramente son los amigos, las amigas, y pues no, es parte del neurodesarrollo y estos brincos que suelen dar en la conformación de las estrategias o la adaptación de las estrategias de interacción con la circunstancia social compleja que van teniendo las niñas en el desarrollo afectivo y de correlación con sus padres, ¿no? Sí hay y sí se ha reportado modificaciones relacionadas con ciclos menstruales, con menarca, ojo, con gestación, sí hay modificaciones de la intensidad sintomática y obviamente con la modificación en la menopausia, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar revisando o proponiendo en esta interacción diferente para la observación del déficit de atención en niñas? Ojo, buscar comorbilidades, ¿no? Vamos a tener mayor frecuencia de trastornos internalizados, depresión, ansiedad, ya hablamos de las otras como trastornos alimentarios. Por ahí hay un estudio, creo que no lo puse, y platicábamos un poquito hace un momento de esta combinación de oposición y desafío con externalizados. Si a eso le sumamos depresión y ansiedad, por ahí hay un análisis de redes, ¿no? Se ponen los datos, se van estableciendo a través de modelos de regresiones lineales, cómo esta correlación, es que no hay correlación, más bien esta linealidad que puede existir entre oposición y desafío, externalizados, conductas de riesgo y depresión, sí puede llegar a la generación o a la aparición de síntomas que podemos relacionar con lo que conocemos como el trastorno por límite de personalidad. No es la regla, pero sí es una línea sintomática, una línea de espectros conductuales afectivos que sí nos puede llevar, perdón, a generar este tipo de
desarrollo en la personalidad también, ¿no? Los externalizados son menos frecuentes. El riesgo en consumo de sustancias es común, ¿no? Aquí sí no, esta idea de que pues, los niños estarán más en riesgo, los adolescentes estarán más en riesgo porque son más impulsivos y van a consumir sustancias más temprano. Las cosas han cambiado y sí puede ser, por lo menos en los resultados que están acá, en esta referencia sí promueven una evaluación común de riesgo de consumo de sustancias, ¿no? Los trastornos afectivos suelen considerarse como el diagnóstico primario. Y esto es muy interesante porque, igual, ¿no? Observación clínica, llegan las niñas, adolescentes con eh, usos prolongados, ¿no? De antidepresivos, dosis altas para la edad y para el peso de antidepresivos, y pues siguen sintiéndose igual, ¿no? Oye, y sigo impulsiva, y sigo desregulada, y sigo con mi desafío, sigo con un chorro de características que no se han modificado, a pesar del apego al tratamiento, no se han modificado con los inhibidores selectivos. Entonces, ahí valdría la pena siempre recomendar o buscar la comorbilidad con trastorno por déficit de atención, ¿no? Eh, es bastante recomendable. Se reducen la dosis de antidepresivos, empezamos con el metilfenidato y asunto arreglado. Otra cosa que yo he visto mucho acá, y obviamente ahorita compartimos la experiencia clínica, niñas que lamentablemente han sido sometidas a situaciones de violencia de mucho tipo, vienen con distractibilidad, con inatención, pero vienen con estrés postraumático, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, aquí por ejemplo, damos el manejo para estrés postraumático y resulta ser que la inatención, que en algún momento dijimos que esta niña tiene déficit de atención, y les dan metilfenidato, obviamente empeora la situación afectiva, quitamos el metilfenidato, manejamos el estrés postraumático y ¡pum!, mejora la inatención. Entonces, sí es muy importante que vayamos siempre pensando en que la comorbilidad es la regla y en algún momento a través del juicio, bueno, obviamente el juicio clínico, obviamente la necesidad de atención de salud de nuestros pacientes y la decisión terapéutica en torno a qué es lo que está pasando en este momento y generando mayor impacto en la funcionalidad y el desarrollo, principalmente en el desarrollo, lo que tenemos que tratar, ¿no? Otra cosa muy importante acá, y lo platicamos hace un momentito, en las niñas hay mayor frecuencia de impacto intelectual. Eh, lo vemos muy frecuentemente, son niñas que van muy bien y de repente bajan el desempeño académico, empiezan a tener problemas en materias que antes dominaban. Por ahí hay estudios que sí hablan muchísimo de las dificultades académicas específicas en matemáticas, en física, en estas cosas que requieren un poquito más de abstracción. Obviamente no está el desarrollo promedio de los procesos abstracto matemáticos. Y son niñas que la sufren bastante, ¿no? Porque parte de desarrollar la autoestima, por lo menos en ellas, se ha ido dando en torno al desempeño académico. Otra cosa que tenemos que revisar acá son las vulnerabilidades intrapersonales. Ya vimos, ¿no? Siempre que considerar que van a tener problemas sociales y interacción. Por alguna extraña razón, eh, las niñas y adolescentes con déficit de atención, principalmente los externalizados, son más receptoras de bullying, aunque también sea en los dos sentidos. Sí, son más receptoras de acoso escolar, pero también son menos emisoras de acoso escolar. Eh, lo hemos visto, ¿no? Muy frecuentemente, no me dejan mentir los colegas que tratan con ellas adolescentes, se junta el grupo y a darle duro a la que es la desordenada, a la que es la platicona, ¿no? Eh, y también es cierto que si va a haber niñas, al contrario bueno, de las que tienen déficit de atención, que van a estar con mayor desarrollo este asunto de lo prosocial y les van a dar tres vueltas y van a hacerla sufrir bastante. Entonces, es muy importante que vayamos evaluando también esa parte de las interacciones y de las habilidades prosociales en los grupos académicos y no se nos olvide también en los otros grupos de contacto social que van a tener, ¿no?
Obviamente vamos a tener inicio más temprano de vida sexual y consecuencias. Las consecuencias más frecuentes van a ser embarazos no planeados no deseados, exposición igual temprana a suspensiones de embarazos con el consecuente impacto hormonal afectivo que puede tener y pues, las infecciones, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Decremento en autoconcepto personal y autoestima y mayor uso de conductas de compensación. Es lo que se está planteando ahorita para la búsqueda específica, ¿no? O más bien para la diferenciación del déficit de atención en niñas y adolescentes y mujeres, ¿sí? Tratamiento, aquí sí, no existe una evidencia de que el tratamiento, ya vemos la tomocetina, ya vemos de metilfenidato, los de batalla, que debamos ajustar de acuerdo al género a los síntomas, ¿sí? Por ahí hay algunos estudios poblacionales interesantes, pues no terminan de, sí dan evidencia de algún tipo de respuesta, pero realmente no terminan de generar el nivel como para una práctica específica clínica, ¿no? Yo espero que en unos años más, que esto tenga un poquito más de énfasis y lleguemos a tener metaanálisis de respuesta al tratamiento por géneros, por ejemplo, ¿no? Eh, siempre bueno, cuando estamos hablando de prepúberes o púberes o inicio temprano del tratamiento, pues así amerita la intensidad o el impacto sintomático, sí ya hay evidencia que nos habla igual eh, a nivel pues sí, aleatorio, control, cosas así, donde si empieza el tratamiento antes de la menarca, no existe ninguna modificación en el inicio de la menarca, es decir, de lo esperado para la edad y todo esto, sí vamos a tener la aparición de ese hito en el desarrollo y la expresión hormonal, ¿no? También se ha visto que se inicia posteriormente a la menarca, tampoco hay, digamos, repercusión hasta el momento y con la información que tenemos. Lo repito, esperamos que esto se vaya acumulando con el tiempo y vayamos observando mayor asunto, ¿no? Pero lo que sí, donde sí parece influir la menarca es en la aparición de síntomas afectivos y ansiosos. Ahí sí, como factor independiente, sí puede dar lugar a todo esto y sabemos todas las expectativas de género y las modificaciones neurohormonales relacionadas con esta gran aparición de esteroides y cosas así. Entonces, aquí estamos. En humanos, es- bueno, me invitan en la licenciatura en neurociencias a hablar un poquito del sistema límbico y el desarrollo del sistema límbico, y siempre pongo pues, el ejemplo ahí igual experimental, ¿no? De que imaginémonos un sistema afectivo inmaduro, ¿no? Frontal inmaduro, un sistema límbico a todo lo que da, porque sabemos que es de las primeras partes que se desarrolla en el cerebro y tiene que funcionar, porque al final es el espectro afectivo, es el que permite la interacción para resolver los elementos básicos de la crianza y la supervivencia en los en las crías, ¿no? Del ser humano. Entonces, imaginemos que, pues no de pronto, pero sí muy intensamente, este sistema afectivo está invadido por testosterona, por estrógenos y progestágenos, ¿no? Eh, eh, ¡Pum! Explota. Empieza a activarse receptores que no sabíamos que existían. Empezamos a tener estas modificaciones periféricas físicas relacionadas con el inicio de la etapa puberal y la adolescencia. Y resulta ser que esta parte del complejo sistema de regulación y desarrollo, que es el lóbulo frontal, pues no está a la par del desarrollo del sistema límbico. Entonces, imaginemos que de la nada vamos de 0 a 100 en la modificación de las funciones, expresividad, regulaciones, disregulaciones, y que el lóbulo frontal está ya lejos, esperando madurar un poco con el tiempo, ¿no? Fue una grafiquita muy interesante por ahí de los 2000, ¿no? Donde se da el desarrollo del desarrollo del frontal, va ahí lentito, termina a los 20, 21 años, pero el límbico desde los 13 años está con todo. Entonces, imaginemos eso, además, en un lóbulo frontal que ya sabemos que está teniendo estas modificaciones en la estructuración funcional relacionadas con el déficit de atención, ¿no? Entonces,
Sí hay, en esta hipótesis que maneja este grupo es bastante interesante. Sí, sí, lo hemos visto, ¿no? Los signos afectivos premenstruales o perimenstruales, pero además sí se ha visto que los síntomas, principalmente los externalizados, pueden exacerbarse durante los periodos perimenstruales. Es decir, sí nos empieza un poquito ahí de evidencia de la interacción que puede existir entre ciclos hormonales, receptividad ovárica, obviamente repercusiones en los esteroides a nivel líbico y la regulación conductual afectiva. Una cosa muy importante, y que es otra cosa que yo les propongo que en algún momento platiquemos un poquito más o como elemento clínico, sabemos que la menarca suele estabilizarse entre 1 a 5 años. Es decir, los ciclos, empieza la menarca y los ciclos, perdón, los ciclos hormonales en la adolescencia tienen un set de estabilidad bastante tarde, bastante tardío, 1 o 3 años, dependiendo lo que uno ahí lea. Entonces, me imagino que les han topado, o que se han tocado, o se han encontrado con niñas expuestas de forma muy, muy tempranas a hormonales o orales porque tienen que regular los ciclos hormonales, ¿no? Habrá que platicar un poquito con los colegas endocrinólogos o ginecólogos y ponernos de acuerdo, porque pues si la menarca tiene a los 11 y luego están con hormonas a los 14, por supuesto va a haber repercusiones aquí sí bastante interesantes. Eh, Otra cosa muy importante también, que sabemos que también abona principalmente a la aparición de síntomas afectivos y ansiosos, va a ser el síndrome de ovario poliquístico. No es cosa menor mandarlo a explorar o tener la sospecha de todo esto cuando tenemos estas desregulaciones, principalmente los periodos de amenorrea, ¿por qué no la predominancia de síntomas afectivos y ansiosos? Y una respuesta, pues ahí medio extraña al tratamiento, ¿no? Entonces, estas exacerbaciones premenstruales se ha propuesto, por lo menos en digo, en este grupo que propone esto, que un incremento, no se dice de qué porcentaje, pero un incremento en el estimulante sí mejora o podría mejorar mucho los síntomas de déficit de atención relacionados en el grupo que tiene modificaciones perimenstruales, ¿no? Entonces, los factores relacionados con el género pueden mediar o exacerbar los síntomas que expresan esta variabilidad en el neurodesarrollo. Es bien importante que vayamos a investigar y a revisar las variaciones de la expresión de los síntomas en torno a los cambios tanto por edad y por género. Si bien todos los tratamientos no tienen tanta diferenciación, sabemos que van a aparecer situaciones en el desarrollo principalmente en niñas y adolescentes mujeres que pueden tener cierto involucro en esto, ¿no? Las hormonas sexuales están implicadas en la diferenciación, el desarrollo neuronal, presenta un involucro que apenas estamos comprendiendo. Los estudios futuros sí tienen que resolver la baja representación de niñas, adolescentes y mujeres y también considerar otras variables sociales que sabemos influyen en el desarrollo. Patrones de crianza, exposición temprana a violencia, elementos nutricionales, nivel educativo que alcanza la niña y el adolescente, nivel educativo que tienen los padres para la búsqueda de aceptación y de diagnósticos y tratamientos. Es decir, sí hay muchos elementos que tenemos que considerar o que empezar a considerar ya de forma un poquito más concatenada, atribuyéndoles el peso específico o a veces ni siquiera con peso específico, sino más bien, oye, pues yo creo que eso tiene un peso en el diagnóstico, en el tratamiento, pues vamos a intentar moderarlo, ¿no? Eh, Perdón. Otra cosa muy importante es si no vine acá, discúlpeme, pero sí, esta adecuación longitudinal de las expectativas del tratamiento, regresando un poquito al principio, sabemos que da un diagnóstico, debemos dar un tratamiento y el desarrollo y el conocimiento que van teniendo los pacientes en general, pero en este caso niñas y adolescentes en torno, inclusive las modificaciones de de la propia, de cómo se perciben ya con el tratamiento, sí es muy importante no dejarlas pasar junto con ellas ir
comprendiendo cómo va cambiando la imagen de sí misma y el concepto, ¿eh? Obviamente el desarrollo con la familia, tratar en algún momento a papá o a mamá con déficit de atención es una parte muy, muy importante que conocemos desde hace mucho tiempo, pero sí es fundamental que sepamos que uno, sí hay déjeme poner esta palabra, un sufrimiento, ¿no? Si las niñas lo sufren bastante, y que precisamente con el diagnóstico temprano y la adecuación a las circunstancias de salud y desarrollo, podemos dar la mejor pauta posible para mejorar el desempeño y, por supuesto, inhibir o reducir las repercusiones a futuro de todo esto, ¿sí? Pues muchas gracias. Estamos abiertos a los comentarios, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues es una visión totalmente diferente y celebro que cada vez las disciplinas dentro del área de la salud mental, particularmente hacia la educación, nos diste muchos tips que probablemente en el ejercicio profesional a veces estamos alejados del área educativa y qué interesante esto que nos fuiste complementando al final sobre psicoinmunoendocrinología y cómo está todo realmente concatenado. Bien, pues qué tal si lo abrimos para comentarios. Es un tema complejo, nos deja pensando mucho sobre cuántos se nos han ido sin diagnosticar por no ser analizados y que diría, pues la niña estaba muy bien portadita, pero bueno, colegas, si gustan hacer algún comentario, bienvenidos. Tenemos a los maestros Paidos aquí con nosotros, así que es un placer y gracias. Adelante, por favor. Una pregunta para el doctor. Hola, Martita. Eh, ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, Luis. Me gustó muchísimo tu plática. Como dice el doctor Nani, muy importante saber estos tips porque siempre rezagamos a las niñas con respecto al déficit de atención. En tu experiencia, cuando se presenta este síntoma de disregulación emocional, yo también lo he visto muy asociado en el déficit de atención. Muchas veces utilizo la motrigina con su obvia precaución. ¿Qué medicamentos utilizas tú o cuál es tu experiencia en el manejo de la disregulación asociada al TDA en niñas? Muchas gracias. Pues muy buena pregunta, porque igual, hablando de comorbilidades más, igual varía muchísimo el estudio, entre 5 a 15%. Va a tener esto que, vamos a pensar estos síntomas de paroxismos y cosas así. Entonces, ¿qué fue primero, no? El déficit de atención, lo afectivo, ¿cómo decían antes? Lo orgánico, ¿no? Lo orgánico. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de un sistema de regulación afectivo que no está funcionando como quisiéramos, ¿no? Que lo ideal sería encontrar la monoterapia o el tratamiento farmacológico con lo menos posible, pero yo creo que en muchas ocasiones la combinación de un estabilizador del ánimo, como puede ser la motrigina, eh, quizás combinado con el estimulante de su preferencia. A mí me gusta mucho el metilfenidato, es de batalla y le tengo mucha fe. Pero pues en ocasiones, además, esa combinación es un poquito más de la paciencia y de la orientación hacia estrategias de autorregulación, ¿no? Sabemos que al final el lóbulo frontal es el asiento del cerebro social, y el cerebro social tiene que ver tanto con la comprensión del estado interno como el reflejo del mismo y la consecuencia de interacción que tiene esa conducta. Entonces, cuando vamos platicando con las niñas, con los niños, oye, pasa esto, ¿tú cómo lo ves?
como que este asunto de ir, y a lo mejor estoy mezclando muchas cosas, pero este asunto de ir eh, generando la herramienta para incrementar el insight funciona bastante bien, pero siempre va a ser la combinación. Ahora, la lamotrigina sin ningún otro tipo de síntoma más que la pura disregulación, pues es exponerlas un poquito ahí eh, a, a eventos secundarios, ¿no? Digo, qué bueno que esté la motrigina, obviamente, digo, no es hablar mal de nada, pero pues carbamazepina y valproato dejémoslos para el final, ¿no? Sabemos el relajo que pueden hacer ahí con los ciclos ováricos, con el riesgo de generar consecuencias, efectos secundarios muy negativos. Eh, no sé, es muy interesante. Metilfenidato. Hay otros estudios que hablan que la regulación afectiva, inclusive ciertos patrones de impulsividad, responden más bien a inhibidores selectivos que estabilizadores del ánimo. Entonces, digo, no vamos a hacer experimentos, pero sí quizás la combinación metilfenidato con alguna dosis baja de algún inhibidor más de manejo conductual, ¿no? Obviamente en gente joven el propósito específico va a ser este manejo conductual que al final pues es enseñar estrategias prosociales, ¿no? Oye, si te están diciendo esto, responde así, ¿tú qué piensas? Esos patrones de crianza que sean capaces de generarles herramientas de interacción más asertivas. Digo, los que nos dedicamos a esto sabemos que es muy complejo y la idea es ir acompañando a lo largo del desarrollo, ¿no? Pero sí, la motrigina siempre será una opción buena. No sé, yo he visto que arriba de 50 miligramos se empieza a sentir muy mal. Suelen ser, como ya vimos, niñas y adolescentes en muchas ocasiones con trastornos alimentarios. Entonces hay que ir buscando esta relación entre beneficio clínico, desarrollo neurodesarrollo y desarrollo físico y ponderal, ¿no? Es un tema, es interesante y obviamente habrá que analizarlo siempre, y todos los estudios van a decir lo mismo desde el punto de vista individual, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Ahora, ahorita que hablabas de neuroinmunología, está empezando a aparecer información, y esto igual nos va a cambiar la perspectiva de eso. Y esto lo sabíamos, pero después del COVID lo vimos otra vez. Este asunto de las hipótesis de inflamación crónica, ¿no? Relacionadas con síntomas afectivos y depresivos. Y últimamente la emergencia de la disbiosis, ¿no? De la microbiota intestinal y la relación que tiene que ver con ansiedades y depresiones. También empieza a haber estudios relacionados con esto, ¿no? Muy bien. Por ahí está, no sé quién, no alcanzo a ver. Sarmiento, hola, ¿cómo estás? Hola Luis, nada más aprovechar el tiempo para saludarte, felicitarte por tu plática. Creo que es un gran tema dirigir, ¿no? Este tema de trastornos del neurodesarrollo hacia las mujeres, ¿no? Que muchas veces pues em, pasan por de largo el diagnóstico, ¿no? Hay un subdiagnóstico de esto. Entonces te felicito, Luis, nada más eso, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues saludos a todos también. Gracias. Igual. Muchas gracias, Emanuel. Bien, pues creo que con esto ya no tenemos más preguntas por ahí. Pues, querido Luis, nuevamente muchas gracias. Nos hiciste reflexionar mucho. Un abrazo con todo nuestro afecto para ti, igual para toda la gente que se ha conectado. Gracias por seguir confiando en Grupo Punto de Partida. Nos comprometemos a seguir actualizándonos y sobre todo estar a la vanguardia y sobre todo componentes como el día de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo con afecto y hasta pronto. Gracias, Manja. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Todos. Gracias, Adiós. Janet.
apoyo. Linda noche Gracias. para todos. Bye. Igualmente, Muchas adiós. gracias, buenas noches. Hasta pronto, colegas. Muchas gracias. Bye. Hasta luego, gracias. A ustedes, mil gracias.